Bueno, pero muy bienvenidos de nuevo otra vez al canal. Eh, en este caso vamos a compartir el capítulo 2 de la historia del universo. Espero que les haya gustado mucho eh, el capítulo 1 y bueno, vamos a ir adentrándonos en el capítulo 2 y bueno, vamos al versículo. Como siempre, vieron los títulos que nos hablan de los temas que va a tocar. En este caso no lo vamos a leer por una cuestión de que no quiero adelantar, como dije en el video anterior, y no quiero spoilear, como se dice, todo lo que vamos a estar leyendo ahora. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y bueno, desaparezco unos instantes para que el principal del video sea este gran libro y hermoso libro. Así que bueno, seguimos. Sacamos la camarita y ya estamos. Capítulo 2, versículo 1. El tan esperado sueño del creador se concretizaba, perdón. Ahora, como Padre cariñoso, conducía a las criaturas a través de una eternidad de armonía y paz. En virtud del cumplimiento de las leyes divinas, el universo se expandía en felicidad y gloria. Había un fuerte celo de amor que a todos unía fuertemente. Los seres racionales, dotados de la capacidad de un desenvolvimiento infinito, encontraban indescriptible placer en aprender los inagotables tesoros de la sabiduría divina, transmitiéndolos a los semejantes. Eran como canales por medio de los cuales la fuente de la eterna vida nutría a todos de amor y luz. En Jerusalén, los ministros del reino se reunían ante el soberano rey, siempre prontos a cumplir sus propósitos. Era a través de Lucifer que el Eterno ponía de manifiesto sus designios. Después de recibir una nueva revelación, él prontamente la transmitía a las huestes angelicales. Estas, a su vez, las compartían con la creación. En célebre vuelo, los ángeles se dirigían hacia los planetas capitales, donde, en grandes asambleas, se reunían los representantes de los demás mundos. En muchas de esas asambleas, Lucifer se hacía presente, llenando a los participantes de alegría y admiración. Perfecto en todas las virtudes, él los cautivaba con su simpatía. Ningún otro ángel conseguía revelar Ningún otro ángel conseguía revelar como él los misterios del amor del Eterno. El universo, alimentándose de la fuente de la vida, se expandía en una eternidad de perfecta paz. La obediencia a las leyes divinas era el fundamento de todo progreso y felicidad. Aunque conscientes del libre albedrío, jamás había surgido en el corazón de ninguna criatura el deseo de apartarse del Creador. Así fue por mucho tiempo, hasta que tal problema irrumpió en la vida de aquel que era el más íntimo del Eterno. Lucifer, que había dedicado su vida al conocimiento de los misterios de la luz, se sintió poco a poco atraído por las tinieblas. El Rey del Universo, a los ojos de quien nada puede ser encubierto, acompañó con tristeza sus pasos en el camino descendente que lleva a la muerte. Al principio, una pequeña curiosidad llevó a Lucifer a aproximarse a aquel abismo profundo. Contemplándolo, comenzó él a indagar el porqué de no poder comprender su enigma. Regresando a su lugar de honra, junto al trono,
se postró ante el divino rey, suplicándole: Padre, dame a conocer los secretos de las tinieblas, así como me revelas la luz. Ante la petición del hermoso ángel eterno, con voz expresiva de tristeza, le dijo: hijo mío, tú fuiste creado para la luz, que es vida. Convenciéndose de que el Creador no le revelaría los tesoros de las tinieblas, Lucifer decidió comprender por sí mismo el enigma. Se juzgaba capacitado para tanto. Con esta triste decisión, el príncipe de los ángeles permitió que surgiese en su corazón una mancha de pecado que podría traer una catástrofe para el universo. Solo Dios sabía lo que pasaba en el corazón de Lucifer. El ángel que había sido creado para ser el portador de la luz estaba divorciándose en pensamiento del bondadoso Creador que, en un esfuerzo de impedir el desastre, le rogaba permanecer a su lado. Una tremenda lucha comenzó a trabarse en su interior. El deseo de conocer el sentido de las tinieblas era inmenso. Con todo, los ruegos de aquel amoroso padre, a quien no quería también perder, lo torturaban. Viendo el sufrimiento que su actitud causaba al Creador, a veces demostraba arrepentimiento, pero volvía a caer. Antes de crear el universo, Dios ya había previsto la posibilidad de una rebelión. El riesgo de conceder libertad a las criaturas era inmenso, mas sin este don, la vida no tendría sentido. El Eterno no quería reinar sobre robots, programados para hacer solamente su voluntad. Él quería que la obediencia fuese fruto del reconocimiento y del amor. Por eso decidió correr el gran riesgo. Aunque proseguía en la búsqueda del sentido de las tinieblas, Lucifer no pretendía abandonar la luz. Se esforzaba por llegar a una combinación entre esas partes que, en el reino del Eterno, coexistían separadas. Finalmente, con un sentimiento de exaltación, concibió una teoría engañosa que pretendía presentar al universo como un nuevo sistema de gobierno, superior al gobierno del Eterno. Denominó a la teoría la ciencia del bien y el mal. Estructurada en la lógica, la ciencia del bien y del mal se reveló atrayente a los ojos de Lucifer, pareciendo descorrer un sentido de vida superior a aquel ofrecido por el Creador, cuyo reino posibilitaba solamente el conocimiento experimental del bien. En el nuevo sistema había equilibrio entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, la luz y las tinieblas. A lo largo del tiempo en que madurara en su mente la ciencia del bien y del mal, Lucifer sabría guardarla en secreto delante del universo. Continuaba en su puesto de honra, cumpliendo la función de portador de la luz. Sin embargo, por más que procuraba fingir, su semblante ya no revelaba alegría en servir al Eterno. El divino rey, que sufría en silencio, procuraba, por medio de sus revelaciones de amor, preparar a las criaturas racionales para la gran prueba que se aproximaba. Sabía que muchos darían oído a la tentación volviéndole la espalda. La noche de la prueba haría sobresalir, sin embargo, a los verdaderos fieles, aquellos que servían al Creador no por interés, sino por amor. Al ver que la hora de la prueba llegaba y que Lucifer estaba listo para traicionarlo, delante del universo, el Eterno, que jamás había cesado de revelar los tesoros de su sabiduría, se tornó silencioso y contemplativo. El silencio
hizo revivir en el corazón de las huestes el recuerdo de aquella primera excursión sideral, cuando, después de mostrarle las riquezas del reino de la luz, Dios se tornó silencioso ante aquel abismo. Se acordaban de sus palabras: todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Sois libres para servirme o no. Amando la luz, estaré ligado a la fuente de vida. Lucifer, que había comenzado a codiciar el trono de Dios, le indagó el motivo de su silencio. Y el Creador, contemplándolo con infinita tristeza, le dijo: ha llegado la hora de las tinieblas. Tú eres libre para realizar sus propósitos. Viendo que el momento propicio para la propagación de su teoría había llegado, Lucifer convocó a los ángeles para una reunión especial. Las huestes, deseosas de conocer el significado del silencio del Padre, tomaron su lugar junto al magnífico ángel, que siempre les había revelado los tesoros del reino de la luz. Lucifer comenzó su discurso exaltando, como de costumbre, el gobierno del Eterno. En una amplia retrospectiva, les recordó las grandiosas revelaciones que los habían enriquecido en toda aquella eternidad. El silencio divino lo representó como siendo la indicación de que el universo había alcanzado la plenitud del conocimiento, que provenía de la luz. Callando el Eterno, les abría caminos para el entendimiento de misterios aún no soñados, guardados hasta entonces, más allá de los límites de su gobierno. Sorprendidas, las huestes tomaron conocimiento de la experiencia de Lucifer sobre las tinieblas. Con elocuencia, él les habló de la ciencia del bien y del mal, indicándola como camino de las mayores realizaciones. El efecto de sus palabras pronto se hizo sentir en todo el universo. La pregunta era decisiva y explosiva, generando por primera vez discordia. Los seres racionales, en su prueba, habrían de optar por permanecer solamente con el conocimiento de la luz, la cual Lucifer afirmaba haber llegado a su límite, o aventurarse en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. En el comienzo, los ángeles se debatieron ante la pregunta, siendo luego después todo el universo puesto a prueba. Parecía que la ciencia del bien y del mal habría de arrebatar la mayor parte de las criaturas. Sin embargo, poco a poco muchos que al principio se empaparon con la teoría despertaron de la ilusión de la misma, reafirmando su fidelidad al reino de la luz. Al final de ese conflicto, que se arrastró por largo tiempo, se reveló un tercio de las estrellas del cielo al lado de Lucifer, y las restantes, aunque conmocionadas por la prueba, al lado del Eterno. La ciencia del bien y del mal fue proclamada por Lucifer como un nuevo sistema de gobierno. Pero ¿cómo ejercerlo si el Eterno continuaba reinando en Sión? Necesitaban encontrar una manera de bajarlo de allí. El consejo formado por los ángeles rebeldes comenzó a tratar eso. Decidieron finalmente solicitarle el trono por un tiempo determinado, en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno. En caso de que fuese aprobado por el universo, el nuevo sistema se establecería para siempre. En caso contrario, el dominio retornaría al Creador. Fue así como Lucifer, acompañado por sus huestes, se aproximó arrogante delante de aquel padre sufridor, haciéndole tal petición:
El Eterno no era ambicioso, solo quería el bien para sus criaturas. Si la ciencia del bien y del mal consistiera realmente en un bien mayor, no se opondría a su implantación, cediendo el trono a sus defensores. Mas él sabía que aquel camino conducía a la infelicidad y a la muerte. Movido por su amor protector, el Creador desatendió la petición de las huestes rebeldes, que se apartaron enfurecidas. Al serles negado el trono, Lucifer y sus huestes comenzaron a acusar al divino rey, proclamando de ser su gobierno de tiranía. Afirmaban ser su permanencia en el trono la más patente demostración de su arbitrariedad. ¿No les había concedido libertad de escoger? ¿Por qué neutralizarla ahora, impidiéndoles poner en práctica un sistema de gobierno superior? Las acusaciones de las huestes rebeldes repercutieron por todo el universo, haciendo parecer que el gobierno del Eterno era injusto. Esto trajo profunda angustia a aquellos que permanecían fieles al reino de la luz. No sabiendo cómo refutar tales acusaciones, esas criaturas, enmudecidas por el dolor moral, anhelaban el momento en que nuevas revelaciones procedentes del Creador pudiesen aclarar los misterios de ese gran conflicto. Las acusaciones y blasfemias de las huestes rebeldes alcanzaron el punto culminante, cuando el Eterno, en un gesto sorprendente, se levantó de su trono como pronto a dejarlo. Los fieles, en la expectativa de una conquista, se aquietaron mientras que un sentimiento de temor penetraba en el corazón de los súbditos. Vuelvo a leer. Los infieles, en la expectativa de una conquista, se aquietaron, mientras que un sentimiento de temor penetraba el corazón de los súbditos de la luz. ¿Entregaría el dominio de toda la creación para librarse de las viles acusaciones? De acuerdo con la lógica a partir de la cual Lucifer fundamentaba sus enseñanzas, no le quedaba otra alternativa al Creador. En esta tremenda expectativa, el universo acompañaba los pasos de Dios. En un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona y su manto real, colocándolo sobre el trono, sobre el blanco trono. En su semblante no había expresión de resentimiento o de ira, sino de infinito amor y tristeza. Con solemnidad, el Eterno proclamó que el momento decisivo había llegado, cuando cada criatura debería sellar su decisión al lado de la luz o de las tinieblas. En una amplia revelación alertó a las consecuencias de un rompimiento con la fuente de la vida. Con una mirada de ternura, el Creador contempló a sus hijos. Era una mirada de humildad, que lleno de amor suplicaba para que permanecieran a su lado. Incontables criaturas conmovidas correspondieron a su mirada de bondad, mientras que una multitud se mantuvo cabizbaja. Lucifer y sus seguidores estaban conscientes de la seriedad de aquel momento. Todavía era posible dar vuelta atrás en sus planes, entregándose arrepentidos al Divino Padre, que siempre los había amado. Mientras cabizbajos consideraban sobre la decisión final, Lucifer y sus adeptos oyeron el cántico de aquellos que, en reconocimiento y gratitud, se colocaban al lado del Eterno. La lucha se trababa en el corazón de los infieles, que, estremecidos, llegaron a pensar en retirarse. Finalmente, el recuerdo del reciente gesto divino
despojándose de la corona, les dio la certeza de que el gobierno les sería entregado. Viendo que el trono permanecía vacío, Lucifer y sus huestes, dominados por la codicia, rompieron definitivamente con el Creador. Al ver un tercio de los súbditos atravesar las divisiones de la eterna separación, Dios dejó externar el dolor angustiante que por tanto tiempo martirizaba su corazón, curvándose en inconsolable llanto. Contemplando a sus hijos rebeldes, elevó la voz en una lamentación dolorosa. Hijos míos, ya no puedo llamarlos así. Quisiera tanto tenerlos en mi verso. Me acuerdo cuando con cariño los formé. Ustedes surgieron felices y perfectos, en acorde de esperanza, en eterna armonía. Viví para ustedes, cubriéndolos de gloria y poder. Ustedes fueron mi alegría. ¿Por qué sus corazones cambiaron tanto? ¿O qué más podría yo haber hecho para hacerlos permanecer conmigo? Hoy mi alma sangra de dolor por la eterna separación. ¿Cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijantes elevaron las voces en hosanas festivas, sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser, y sé que será eterna. Hoy mi corazón se rompió y se quebrantó. Las cicatrices cargaré para siempre. Después de proclamar en llanto tan dolorosa lamentación, el Eterno se dirigió a Lucifer, el causante de todo mal, diciendo: Tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarás más Lucifer, sino Satanás, el enemigo del Creador y sus leyes. Después de lamentar la perdición de las huestes rebeldes, el Eterno en pasos lentos se ausentó del jardín del Edén, lugar del trono universal. ¿Dónde sería ahora su morada? Las huestes fieles acompañaban reverentes sus misteriosos pasos de abandono, que parecía descorrer un futuro difícil de sufrimiento y humillaciones. ¿Ocuparían los rebeldes el trono divino, profanándolo como dominio del pecado? Esta indagación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno. Dejando su amada ciudad, el Señor de la Luz se condujo en medio de las glorias del universo, en dirección del abismo inmenso, respecto del cual había callado hasta entonces. Allí se detuvo una vez más, enmudecido, mientras que parecía leer en las tinieblas un futuro de grandes luchas. Ante el sufrimiento del Eterno, expresado en la tristeza de su semblante, los fieles pudieron finalmente comprender el significado de aquel misterioso abismo. Consistía en una representación simbólica del reino de la rebeldía. En el rostro entristecido de Dios se manifestó por fin un brillo que a los fieles animó. Levantó los poderosos brazos entre las tinieblas y ordenó en alta voz: haya luz. Inmediatamente la luz de su presencia inundó el profundo abismo y, triunfando sobre las tinieblas, reveló un mundo inacabado, cubierto por aguas cristalinas. Con ese gesto el Eterno iniciaba una gran batalla por la reivindicación de su gobierno de luz. Batalla del amor contra el egoísmo, la justicia contra la injusticia, de la humildad contra el orgullo, de la libertad contra la esclavitud y de la vida contra la muerte. Batalla sin tregua. Se extendería hasta que, en el amanecer anhelado, pudiese el divino Rey retornar victorioso al santo monte Sión,
donde entronizado en medio de las alabanzas de los redimidos, reinaría para siempre en perfecta paz. Las tinieblas en su fuga señalaban hacia el aniquilamiento final de la rebeldía. Las aguas abundantes que cubrían aquel mundo hasta entonces oculto simbolizaban la vida eterna que para los fieles sería conquistada por el amor que todo sacrifica. El mundo revelado era la tierra, visitado por las tinieblas y por la luz, ella sería el palco de la gran lucha. Los fieles se regocijaban ante el triunfo de la luz. En aquel primer día, cuando las tinieblas en su furia rodaban sobre el planeta, sucumbiéndolo en densa oscuridad. La luz, que parecía vencida, renació victoriosa en un lindo amanecer. Al rayar la luz del segundo día, el Eterno ordenó: haya una expansión en medio de las aguas, y haya separación entre agua y aguas. Inmediatamente el calor de su luz hizo que una inmensa cantidad de vapor se elevase de las aguas, envolviendo el planeta en un manto de transparencia añil. Surgió así la atmósfera, como con su mezcla perfecta de gases, que serían esenciales para la vida que en breve coronaría el planeta. El Creador, contemplando la expansión, la llamó cielos. La atmósfera, que llena de brillo envolvió la tierra, se ensombreció al sobrevenir el crepúsculo de otro atardecer. Qué impresionante. No sé cómo estarán ustedes, pero es lo que acabamos de leer. Y bueno, cómo repasar todo esto, ¿no? Y no extendernos, ¿no? Pero bueno, lo primero que vimos fue que vamos a ayudarnos por los títulos, así entendemos. Que vivieron toda una eternidad de paz antes de que surgiera algún conflicto. Eso fue lo que estuvimos leyendo en la primera parte. Después empezamos a ver cómo Lucifer se convierte y trabaja en ese reino en toda esa eternidad. Trabaja muy fielmente, ¿no? Y cómo él deslumbraba a las asambleas de los planetas, ¿no? Cuando venían a recibir las informaciones. Fíjense cómo también habla de que era el alimento del universo, el conocimiento, ¿no? O sea, había todo un progreso respetando las leyes, pero bueno, todo esto empieza a sufrir un desequilibrio cuando Lucifer empieza a ser caído por aquel abismo de las tinieblas. Entonces acá vemos cómo empieza en la mente de Lucifer, al no poder comprender y también al pedirle al Eterno que le revelara, y el Eterno responderle, ¿no? Tú fuiste creado para la luz y no para las tinieblas. Eso quiere decir que Dios realmente tenía un propósito con todos, y que ese propósito estaba abierto a que los seres que habitaban en ese universo pudieran tomar la decisión de formar parte de ese propósito, ¿no? Entonces, este abismo fue también la manera de poder darle una oportunidad que ellos pudieran elegir algo que sea distinto al reino de la luz. Y bueno, Dios encima también es muy fuerte porque dice que Dios no quería reinar sobre robots,
programados para hacer su voluntad, sino que por eso él decidió correr el riesgo de darle el libre albedrío a estas criaturas. Ahora, en esa palabra robot me quiero parar porque muchos podrán decir que bueno, ¿cómo puede ser que el concepto de robot ya existiera en la época de Melquisedec? Tengamos en cuenta de que ese concepto y el significado de las palabras y de las cosas las da Dios. Entonces, ese concepto de robot podría haber existido siempre. No necesariamente ahora que aparecen los robots y la inteligencia artificial y todo esto que ahora estamos viviendo. Pero también tengamos en cuenta de que este libro fue escrito para estos tiempos. Y si bien puede ser que Melquisedec escribe esta palabra y no la entiende en ese momento, o quizás sí la entiende, pero esa palabra aparece justo ahora, y me paro en este tema porque es justamente a donde está yendo la humanidad ahora. Está indagando mucho en mutarse con la inteligencia artificial, con los robots. Y hoy en día se está hablando del transhumanismo. Entonces, de la simbiosis, así dicen, de la simbiosis con la tecnología. Entonces, es fuerte y me parece que esta palabra robot, si bien nosotros creemos que es moderna, al parecer es una palabra que ya tenía un concepto desde el principio de la creación. Que a Lucifer no se le ocurre nada, esto también quiero también dejar en claro, que si Lucifer está haciendo y llevando a las personas que dominan este mundo, ¿no?, a indagar en la tecnología, en los robots y la inteligencia artificial, no es porque a él se le haya ocurrido, sino es porque justamente algo que Dios no quería. Dios no quería que fuéramos robots, pero él va a hacer todo lo que Dios no quiere, que es enemigo del Eterno y de sus leyes. Entonces todo lo que a él no le agrada, él va a buscar que nosotros caigamos en eso. Entonces me parece que viene muy, muy bien el hecho de que aparezca esta palabra en este escrito tan antiguo. Entonces esto también habla de que este libro fue escrito para estos tiempos. Ahora, es loco y es triste también ver la traición, ¿no? Qué fuerte que es la traición. Qué fuerte, porque el Eterno intentó, y dice que cuando Lucifer empezó a adentrarse en las tinieblas, Dios lo acompañó. Tristemente, ¿no? Pero lo acompañó a ese camino descendente. Lo acompañó en silencio. Y a través de las revelaciones intentaba también revelarle el verdadero camino. Le rogaba que permaneciera en él, ¿no? Pero bueno, Lucifer fue más fuerte, ¿no? La curiosidad. Y bueno, es ahí donde él, al no encontrar nada en el reino de las tinieblas, porque no había nada creado todavía, es donde él empieza a surgir en su mente, trastocada por todo esto, ¿no? La teoría engañosa, ¿no? La ciencia del bien y del mal, y ahí es donde surge. Por eso es que el ser humano le pertenece por momento a Satanás, el dominio del universo, y le pertenecía a Satanás por momento, porque justamente Adán y Eva prueban del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso se llamaba así el árbol, por la teoría que concibió Satanás. Y que fíjense que él la presentó como una nueva forma de gobierno. Fíjense lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Entonces, esto no es nuevo lo que está pasando. Esto es
Y tiene que ver con esto también. Por eso es necesario que nosotros entendamos este libro para que veamos dónde comienza la rebelión y cómo Dios le mostró a Lucifer que todo lo que él creía estaba equivocado. Porque fíjense que Lucifer nunca pudo ver que en el abismo no había nada creado, solo hasta que Dios vino y dijo, sea la luz, y fue la luz, y se encontró una tierra sin terminar. ¿Por qué no encontró eso? ¿Por qué no encontró Lucifer eso? ¿Por qué él dice que en las tinieblas encontró una nueva forma de gobierno? Bueno, cuando Dios va y crea la tierra ahí en ese abismo, Dios le está demostrando a las huestes que fueron fieles a él que Lucifer no había encontrado nada real, que lo que realmente había ahí era lo que Dios estaba creando en ese momento, antes no había nada. Entonces, esa teoría que él inventa es irreal, aparte es totalmente ilógica. ¿Cómo haces para unir la oscuridad con la luz? Si todos sabemos que la oscuridad aparece solo cuando no está la luz. Si la luz está, la oscuridad nunca está, no puede estar. Entonces no hay manera de unir la luz con las tinieblas, no hay manera. Entonces muchos dirán, bueno, pero existe la sombra. Sí, pero la sombra lo que te está diciendo es que algo te está tapando la luz. Entonces no es que hay un intermedio, no, alguien te está quitando la luz. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios no hay medios. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y la luz es símbolo de amor, de conocimiento, de paz, de libertad, de armonía, de vida, de verdad. Eso es la luz. Entonces, por eso, bueno, y también pararse, ¿no? en el carácter, en el verdad. Acá empieza a surgir el verdadero carácter de Dios, ¿no? Un carácter de un padre amoroso que de repente rompe en llanto. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué Dios se muestra tan sensible? Y pongámonos a pensar, pónganse a pensar ustedes que sus hijos, ustedes le dan todo el amor del mundo y el día de mañana sus hijos los traicionan a ustedes en algo que a ustedes no les guste. ¿Cómo se van a sentir? Entonces ustedes pueden ser lo más fuertes y la humanidad puede sentirse fuerte y soberbia muchas veces, pero cuando lo que nosotros más queremos se nos da vuelta a nosotros, ¿cómo sufrimos? Y hasta el más fuerte sufre. Entonces, entendamos bueno, que el Eterno, si bien Él es eterno Él estaba perdiendo a criaturas que Él había creado con amor. Fíjense en el capítulo 1, dice que cada criatura, hasta al diminuto átomo, Dios le hizo, y cuando lo creó le dedicó una canción de amor. Así que nada que ver con la visión que muchas religiones nos brindan de nuestro Dios. Un Dios tirano, un Dios vengador. Nada que ver, ni por Lucifer, ni por Satanás profirió maldiciones, ni nada. Al contrario, se lamentó, expresó un gran lamento. Él decía, las cicatrices las voy a cargar eternamente. Ya siento un vacío eterno, decía, una nostalgia eterna me invade. Voy a cargar las cicatrices siempre. Todas expresiones de un ser que realmente estaba sufriendo por lo que estaba pasando. Ahora, eso no quiere decir que él no haya hecho y no haya respetado la decisión de ellos. Pero ¿cuál era la consecuencia de romper con la luz? Es lo mismo que dije hace un rato, ¿no? O en el video anterior, no me acuerdo bien. Pero
Si vos quitas una planta de la luz solar, la consecuencia va a ser que esa planta no va a tener vida. O sea, va a vivir un tiempo hasta que va a morir. Entonces, la consecuencia, Lucifer no entendía que la consecuencia de romper con el Eterno era la muerte. Entonces, por eso Dios se quebrantaba, porque sabía que ellos habían elegido su exterminio. Entonces, esto es muy importante y bueno, en el tercer capítulo vamos ya a estar viendo la creación de la humanidad y lo importante que es. Y bueno, espero que les haya gustado este video, este análisis y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos con la historia del universo que está apasionante. Hasta la próxima.